Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y sí, se fue un gran mentor. Tarde. Indira, ya despierte. Ay, ¿quiere que espere acabo de salir una clase, profe, todo el 100? ¿Clase de qué? A ver. El seminario. Con Cavalotti. Hermilo. Zaragoza. Hermilo. Hermilo. Ujú. Buen día, profesor. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Naila, ¿qué nos desayunó? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese milagro, Nelly. El milagro, profe. Igual te vienes levantando, creo. No, ya hice mi quehacer. Ya tengo todo listo, ya lavé. Ya escombré. ¿Cuántos vamos? 66. ¿Ya se ve en pantalla? Bueno, ya se ve en presentación. Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Ok. Ya se... Bueno, ayer estábamos viendo ya lo que es el Nepalium y ya habíamos mencionado algunas características, pero habíamos dicho que
que en vez de aprenderse todos los nombres de los surcos y las circunvoluciones, que no tenía ninguna cuestión práctica para nosotros. Ajá. Para los investigadores, para los neurocientíficos, sí, es muy importante aprenderse todos estos surcos y el nombre de todos estos surcos y circunvoluciones, identificarlos, pero para nosotros no es práctico. Entonces les mencionaba que es más fácil, es más sencillo dividirlo en lóbulos y pues más o menos estos lóbulos son las áreas que ocupan los huesos del cráneo. Aunque bueno, sí hay una delimitación por medio de los surcos y de las circunvoluciones, ¿no? Pero es más práctico aprendérselos así, por lóbulos que por los nombres que les acabo de mencionar. Entonces decíamos que hay un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital. Ajá. Y pues esta división más o menos nos indica qué funciones se llevan a cabo en esas áreas, ¿sí? Pues nos dice ahí, bueno, como lo podemos ver ahí, en esta diapositiva, el lóbulo frontal pues está relacionado con lo que vendría siendo el razonamiento, el movimiento, ¿sí? Algunas emociones, la atención y el lenguaje, ¿sí? Más o menos. En lo que se refiere al razonamiento, bueno, se habla que hay un área aquí en el lóbulo frontal que es pues es precisamente el área prefrontal, que tiene que madurar completamente en lo que es el humano para poder discernir, poder razonar un poco más todas las cuestiones que se nos presenten, sí. Y esta área prefrontal que les menciono, pues dicen los psicólogos que más o menos madura a los 21 años. Es el momento en que esta área llega a su madurez, pero se ve retrasada si se consume alcohol, si se consumen drogas antes de esos 21 años, sí, cuando no está completamente desarrollada. Entonces esta área se ve afectada en ese sentido. Por eso es que si ustedes han visto o alguien ha estado en Estados Unidos o ha visto algunas películas, no les venden alcohol a menores de 21 años. Tienen que llevar una identificación en el que comprueben que tienen la mayoría de edad, que es a los 21 años. Y casualmente aquí, en nuestro país, la mayoría de edad se toma desde los 18 años. ¿Por qué será, compañeros? ¿Para incrementar las ventas? ¿Las ventas de qué? ¿De alcohol? No, pues eso es lo de menos, eso. ¿Para lavarse las manos, entonces? No, es para no desarrollarse como debería ser el mexicano. Es
Es para detener el crecimiento en muchos aspectos de la sociedad mexicana, creo, ¿no? ¿Usted cree? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Al Bueno, gobierno no, le conviene yo tener creo- una población mediocre. Ajá, ¿qué más? Creo que está más por el tema económico. Por ejemplo, ahorita que se está diciendo que a partir de los 16 ya te tienes que registrar en el SAT, mientras más rápido te induzcan a la industria económica, pues tienen más ganancia ellos. Entonces creo que es por eso. Porque, por ejemplo, bueno, en algunas partes que yo conozco, en bares y así, no te piden pues tu INE, te piden que seas mayor de 16 años, no de 18. Bueno, pero yo he visto chavos de secundaria que están echando sus chelas ahí en una... ¿Cuál 16? Aquí a los 13 ya te vende. Los 13, 14 años ya están... Bueno, no precisamente es lo que mencionan, pero pues sí de alguna manera en el tiempo les ha ayudado esta decisión que se tomó en los años 60 por parte del presidente en turno, que era Gustavo Díaz Ordaz. Todos estamos enterados de lo que pasó en el 68, ¿no? Sí, la matanza de Tlatelolco, todo eso. Entonces, como había muchos, porque antes la mayoría de edad era hasta los 21 años, igual que allá en Estados Unidos. Pero en ese movimiento que se dio en estos años, sucede que iban muchos no llegaban a esa edad, o sea, no tenían 21 años. Entonces no los podían procesar como adultos. Y ahí se tomó la decisión de bajar la mayoría de edad a los 18, pero eso fue por cuestiones políticas. Más que nada para procesar a todos los que en ese momento se consideraban como menores de edad, y entonces los procesaron como adultos. Claro que a la larga pues no lo cambiaron porque precisamente pues, o sea, políticamente pues sí les conviene, ¿no? Que esta área no esté completamente desarrollada, porque esta área prefrontal, porque pues de alguna manera se tiene cierta incapacidad, ajá, de razonamiento y de discernimiento. Pero en fin, ese es el lóbulo frontal. En el lóbulo parietal tenemos lo que es se perciben las sensaciones del tacto y de estos sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, de la presión, de la temperatura. Ahí están ahí se perciben estas sensaciones en este lóbulo parietal. Ajá. Y en el temporal tenemos que por el área que ocupa, pues obviamente está involucrada en lo que es la audición, ajá, la memoria y el aprendizaje. Aunque déjenme decirles que en estudios recientes, bueno, en estudios que se han hecho, no recientes, en estudios que se han hecho, no identifican un área específica del cerebro donde se encuentre la memoria. Ajá. No encuentran un área, así que pueden decir, pues es que aquí en el lóbulo temporal se almacena todos los recuerdos. Ajá. Y y aquí están en el lóbulo temporal. No, desafortunadamente no identifican un área específica. Sí, se habla de que las conexiones, las sinapsis son muy importantes en ese sentido, en lo que es la memoria. Sí, pero no se habla de un área específica. Sí, actualmente no se habla de un área específica donde podemos encontrar la memoria, ni donde podamos evocar los recuerdos. Sí, de lo que sí se han dado cuenta es que
de las células de la neuroglía. Sí, los astrocitos son muy importantes. Juegan un papel importante en la memoria, así como también la microglía, que son, como habíamos visto, son células que se encargan de proteger al cerebro, pero también se les ha involucrado actualmente en células que borran la memoria del individuo. ¿Sí? Entonces, pues la neurociencia sigue avanzando y todavía hay muchas cosas por descubrir del cerebro. Es un comentario nada más que les hago. Y finalmente lo que es el lóbulo occipital, pues ahí es donde se proyectan las imágenes que nosotros percibimos por medio de los ojos de la retina. Ajá. Todos esos sensaciones luminosas que nosotros percibimos en la retina se vienen a percibir en imágenes hasta acá, en el lóbulo occipital. Sí, increíblemente acá está nuestra pantalla de televisión, hasta acá, atrás en la región más caudal del cerebro. Entonces, como ven, tiene un poquito de más es más práctico dividir así este cerebro en lóbulos que estás ahí viendo que si la cisura de Silvio, que si la circunvolución no sé qué, etcétera, etcétera. Bien, filogenéticamente esto quiere decir en el tiempo. Sí, este neopalium tiene 3 partes, o se reconocen 3 partes de acuerdo a este desarrollo que ha tenido en el tiempo el cerebro. ¿Sí? Estas 3 partes se conocen como el paleopalium, el arquipalium y el neopalium. ¿Sí? Profe, ¿lo podría Obviamente. repetir, por favor? ¿Qué pasó, compañera? ¿Lo podría repetir, por favor? Que filogenéticamente el telencéfalo, sí, o sea, cuando me refiero filogenéticamente quiere decir que a través del tiempo, sí, se reconocen 3 partes de ese telencéfalo, que son el arquipalium o archipalium, como quieran poner, el paleopalium y el neopalium, que prácticamente es de lo que hemos estado hablando ahorita. Con todos esos surcos y involuciones de lóbulos, prácticamente hemos estado hablando del neopalium, que es la parte que más se ha desarrollado. Pero esas son las 3 partes en que se divide filogenéticamente al telencéfalo. Sí, entonces hay que ir describiendo cada una de estas 3 partes para comprender en su totalidad a lo que es el telencéfalo, ¿sí? Porque no es nada más decir, pues sí, tiene surcos, circunvoluciones y lóbulos, y no, esto va un poquito más, todavía un poquito más allá. Entonces, vamos a empezar por lo que vendría siendo el neopalium, perdón, el paleopalium. Vamos a empezar por ahí. Paleopalium, sí. Y esta parte del telencéfalo está prácticamente relacionada con el sentido del olfato, ¿sí? Está relacionada con el sentido del olfato. Y lo vamos a encontrar en lo que sería la base del cerebro. Ahí encontramos ese paleopalium. Lo encontramos acá en la parte ventral o en la base del cerebro.
¿sí? Y esta parte que se conoce como neopalium, como paleopalium, perdón, va a estar separada del neopalium, que sería casi todo lo que podemos ver de este cerebro, ¿sí? Va a estar separado por este surco que se conoce como surco rinal. Aquí está marcado con el número 4. Proviene desde acá ese surco. El surco rinal. ¿Sí? Entonces, venía siendo, esta es la parte, en la parte basal o en la base del cerebro encontramos el paleopalio. Bueno, ¿qué representa o qué encontramos aquí en este paleopalio? Pues primero, los bulbos olfatorios. ¿Sí? Los bulbos olfatorios. Estos bulbos olfatorios, si se acuerdan un poquito, o si buscan un poquito en su cerebro cuando estábamos viendo huesos, hablábamos del hueso etmoides. Sí, el hueso etmoides, si se acuerdan, decíamos que está interpuesto entre lo que sería la cavidad nasal y la cavidad craneana. Sí, ahí se encuentra interpuesto ese hueso. Y marcábamos algunas características, como que este hueso tenía ahí dos láminas cribosas, ¿sí? Entonces, en esas láminas cribosas del etmoides es donde encajan estos bulbos olfatorios. ¿Sí? Ahí es donde encajan estos dos bulbos olfatorios en las láminas cribosas del etmoides. ¿Sí? Que si nosotros los viéramos, estos bulbos olfatorios, en vivo y a todo color, parecería que su superficie está felpada. Ajá. Y se nota de esa manera porque ahí llegan una gran cantidad de nervios o de fibras nerviosas procedentes de la cavidad nasal que vienen del área olfatoria, precisamente de la mucosa olfatoria de la cavidad nasal. ¿Sí? Y entonces entran por las láminas cribosas, que decíamos que cribosas porque tienen pequeños agujeritos. Entonces entran por ahí estos nervios provenientes de esta área de la cavidad nasal y se proyectan aquí en el bulbo olfatorio. Ajá. Bueno, ahí se proyectan esas fibras, esas neuronas, esos nervios. Pero ¿qué pasa después? Espérenme. Bueno, aquí vemos el bulbo olfatorio, ¿ven? Aquí está. Si ven, lo que les decía, su área parece que está felpada, por eso está así, se ve así. Pero es por esos nervios que se proyectan ahí. A ver, no los tiene. Bueno, vamos a utilizar esta. Entonces se proyectan ahí esos nervios hacia el bulbo olfatorio que viene de la cavidad nasal y después de aquí del bulbo olfatorio se prolongan en un tracto común, ¿sí? En un tracto olfatorio común, y viene ese tracto caudalmente al bulbo olfatorio, tracto olfativo común, ¿sí? Y de ese tracto de fibras nerviosas, algunas fibras se van para el otro lado, ¿sí? Y otras se siguen derecho, hacia lo que vendría siendo el lóbulo
piriforme. Sí, y eso sucede aquí en de estos dos lados, ¿no? Ajá. Entonces les decía yo que se convierte en un tracto olfatorio común aquí. Y de este tracto olfatorio común, perdón, algunas fibras se cruzan, hay un entrecruzamiento, no aquí, porque este es el quiasma óptico, se cruzan, sí, pero todas van a parar aquí, o prácticamente todas van a parar aquí, a lo que vendría siendo el lóbulo piriforme. Ajá. Y eso es lo que y eso es lo que sucede ahí en el paleopalio. Ajá. Y aparte de eso, o sea, aparte de estas fibras que llegan aquí luego al piriforme, también encontramos áreas muy importantes del cerebro que se conocen como los núcleos basales. Sí, déjenme ver. Los núcleos basales. En ese paleopalio, esos núcleos basales van a ser lo que son bueno, para empezar, antes de localizarlos, vamos a ver que esos núcleos basales están relacionados con la olfacción, ¿sí? O estuvieron relacionados con la olfacción en un principio, pero debido al desarrollo que ha tenido el cerebro, han adquirido otras funciones, ¿sí? Otras funciones adicionales. Ajá, como funciones sensoriales. Ajá, o también pueden o están relacionados con las funciones motoras. Sí. Y también en lo que es la motivación, la atención, ajá, los estados anímicos, sí, entre otros comportamientos. En todo esto están involucrados lo que son los núcleos basales. Ajá. Y estos núcleos basales van a ser lo que es el núcleo caudado. El núcleo caudado, aquí está marcado con el número 1. No están todos los que voy a mencionar, pero estos son los principales. El número 1 vendría siendo el núcleo caudado. Sí. El núcleo lenticular, que está separado aquí del núcleo caudado por la cápsula interna. Aquí está con el número 2. Ese núcleo lenticular, sí. Y el 3, que vendría siendo la amígdala, así es como se le conoce. Ajá. Entonces, a lo mejor bueno, y otro más, que vendría siendo otro núcleo más que se conoce como claustro, el claustro, así es como se le denomina. Ajá. Que no les extrañe los nombrecitos porque hace mucho tiempo eran las medidas que se tomaban como referencia para estas estructuras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la amígdala, quiere decir almendra.
y la comparaban con el tamaño de una almendra. Por eso se le quedó el nombre de amígdala, no por otra cosa. Igual el lenticular, pues porque tenía parecido con un lente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces por eso es que tienen estos nombrecitos. Entonces, todos esos tienen todos estos núcleos basales que les comento tienen las funciones que les mencioné hace rato, pero sobre todo quiero hacer una especial mención sobre lo que es la amígdala, esta que está aquí, ¿sí? Ajá. Muchos han hablado, no sé si ustedes han leído sobre lo que viene siendo la inteligencia emocional, ¿sí? Y precisamente viene siendo lo contrario de lo que se menciona como inteligencia emocional, porque ese es el que nos hace reaccionar ante situaciones extremas, ¿sí? Esta partecita que vemos aquí, esta amígdala, es la que nos hace reaccionar si estamos enojados. Esta es la que nos hace reaccionar violentamente a tal grado de que podemos llegar a matar a la persona o a las personas que se nos pongan enfrente, ¿sí? Es la que nos hace perder la prudencia y en un momento de enojo, si se activa esta amígdala, les repito, podemos llegar a asesinar, a matar a las personas. Ajá. Y también puede suceder que podemos ver a alguien no necesariamente tiene que ser un conocido, a lo mejor es un desconocido que está ahogando, y esta amígdala es la que nos hace reaccionar y lanzarnos para salvar al individuo, pero ya cuando estamos en el agua nos acordamos de que no sabemos nada, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A que finalmente que lo que le quiero decir es que esta pequeña parte del cerebro es nuestro cerebro reactivo, es el que nos hace actuar sin pensar, sin analizar. Simplemente actuamos por actuar. Esta es la amígdala. ¿Sale? Bueno. Y ese sería el paleopalium. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Bueno, pues que el paleopalium está hacia lo que es la base del cerebro. Está separado de lo que es el neopalium por el surco renal. Está relacionado con la olfacción, pero también encontramos ahí en este paleopalium un área donde se encuentran los núcleos basales, muy importantes, ajá, y que, bueno, pues son los que acabamos de mencionar. ¿Sale? Ese sería el paleopalium. Ahora vámonos al neopalium. El neopalium, pues es todo lo que prácticamente podemos observar de los lóbulos cerebrales. Es todo lo que vemos aquí. Es la parte más desarrollada del cerebro, ¿sí? Es la que ha crecido en mayor proporción, dejando otras áreas un poquito más delegadas hacia ciertos puntos en los cuales prácticamente es difícil observarlas, ¿no? Como por ejemplo el archipalium, que ahorita vamos a ver, pues ha quedado ya, se puede decir que es
Es la parte del cerebro más antigua y ha quedado confinada a la región medial, ¿no? Y el paleopaleo pues ha quedado aquí en la base del cerebro porque el neopaleo es el que se ha desarrollado en mayor proporción. Bueno, este neopaleo ya habíamos comentado, nada más que ahorita, bueno, lo que es esta parte, pues se encuentra separado aquí del paleopaleo por el surco renal, obviamente acá lateralmente. Ajá. Sí, pero medialmente se encuentra separado del arquipaleo. Sí, medialmente se encuentra separado del arquipaleo por el surco esplenial. Sí, aquí está marcado también con el número 4. Por el surco esplenial. Entonces, esa es la delimitación del área de lo que vendría siendo el neopaleo. Lateralmente por el surco renal y medialmente por el surco esplenial. Sí, que le estoy marcando aquí ya le cortaron, pero que le estoy marcando aquí vendría siendo el surco esplenial. Es el límite medial de lo que vendría siendo el neopaleo. Con respecto a esto, bueno, ya habíamos mencionado algunas cosas. Ahí es donde vemos la mayor parte de los surcos, las circunvoluciones. Ajá, está dividido en lóbulos. Eso ya lo hemos mencionado, sí. Pero, déjame ir otra vez acá. Pero si nosotros, vemos, por ejemplo, aquí en este corte, lo que se conoce como la corteza cerebral, ¿sí? Todo esto es sustancia gris, ¿sí? Pero también se le da el nombre de corteza cerebral. Todo esto aquí es sustancia gris. Y ya vemos lo que representa la sustancia gris, ¿no? O sea, ahí encontramos prácticamente los somas de todas las neuronas, ¿sí? Y así, bueno, lo que vendría siendo ya el centro, pues encontramos aquí, todos estos son axones aquí. ¿Ah? Todo esto vendrían siendo axones. ¿Sí? Pero aquí encontramos la sustancia gris, o que también, en el caso del neopaleo, se conoce como corteza cerebral. Esto es lo que se conoce como corteza cerebral. ¿Sí? Porque según tiene parecido con la corteza de los árboles, entonces, por eso es que le pusieron corteza cerebral. Bueno, si nosotros observáramos al microscopio esa corteza cerebral, ¿sí? Si la observamos al microscopio, el espesor de esa corteza cerebral, veríamos que hay hay 6 estratos neuronales, ¿sí? Separadas por áreas en donde no encontramos neuronas, pero se reconocen 6 estratos neuronales aquí en esta corteza, ¿sí? Sus neuronas son de muy diversa índole, más que nada no todas son iguales. Ajá. No voy a entrar en detalle tampoco en eso, porque no tiene caso. Pero sí quiero que quede claro que hay ahí 6 estratos neuronales en esa corteza. Ajá. Y de estas neuronas que encontramos en esa corteza, vamos a ver que debido a su alcance que tienen, o al lugar hasta donde pueden llegar, hay de 2 tipos. Unas se conocen como neuronas
granulares, sí, y otras como neuronas piramidales. ¿Sí? Entonces, las neuronas granulares, son de axones cortos. Ajá. Entonces se conectan aquí en el mismo hemisferio. Los granulares son de axones cortos y conectan aquí áreas de Synopalium, pero del mismo hemisferio. O sea, de aquí mismo, no llegan muy lejos, las granulares. ¿Sí? Y están las piramidales, que son un poco más largas, o sea, sus fibras nerviosas, sus axones son más largos, entonces pueden llegar un poquito, dentro de la misma área del mismo hemisferio llegan, pero un poquito más lejos. Ajá. Llegan un poquito más lejos, y de estas fibras de asociación, así también se conocen, de estas fibras piramidales de asociación que conectan áreas un poco más alejadas, pero del mismo hemisferio, ¿sí? Se conocen así como fibras de asociación. Ajá. También hay otras que se conocen como fibras comisurales. Y estas fibras comisurales pues llegan todavía más lejos, porque pueden llegar hasta el otro hemisferio. No se quedan aquí en el mismo hemisferio, sino que pasan hacia el otro hemisferio, ¿sí? Puede ser de uno a otro, de acá para acá, ¿sí? Pero pasan de uno a otro hemisferio esas fibras que se conocen como comisurales, ¿sí? ¿Y dónde es el área o cuál es el área por donde pueden transitar estas fibras comisurales? En una estructura que se conoce como el cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, ahí en ese cuerpo calloso es donde cruzan todas estas fibras comisurales de un hemisferio hacia el otro hemisferio. Ajá. Entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? Pues es la principal comisura o la principal unión telencefálica, ¿sí? Que presenta tres partes, o se le distinguen tres partes, que serían la parte rostral, que se conoce como esplenio, pero no es el esplenio. No. La parte rostral, que se conoce como rodilla, ¿sí? La parte media, que vendría siendo el cuerpo, y la parte caudal, esa sí se conoce como esplenio. Ajá. Entonces sería rodilla, las tres partes del cuerpo calloso, viene siendo la rodilla, el cuerpo, rodilla rostral, cuerpo, la parte media y el esplenio. ¿Sí?
y pues es prácticamente vendría siendo el neopalio. Bueno, quiero hacer mención que que de todo lo que viene siendo la sustancia blanca, que viene después de la corteza, sí, todas estas son fibras nerviosas o axones, por eso es la sustancia blanca, sí, que se organizan por tractos y que en forma general reciben el nombre de cápsula interna. Todo esto vendría siendo la cápsula interna. ¿Sí? Y entonces todos estos tractos de axones que aquí se ven aquí todos revueltos, todos estos tractos que vemos aquí de la cápsula interna, pues llevan información que viene de la médula espinal hacia el cerebro, o del cerebro a la médula espinal, o a otras partes del cerebro, a otras partes del tallo cerebral. Ajá. Y aquí están todas, pues aquí todas están aquí organizadas en manojos de fibras que tienen diferente origen y diferente destino. Se conoce como, les vuelvo a repetir, todo eso se conoce como cápsula interna. Y ese vendría siendo el neopalium. ¿Preguntas? Bueno, pues aquí vemos el neopalium. Todo lo que viene siendo el neopalium y cómo está dividida por la fisura longitudinal cerebral, los hemisferios. Aunque yo les había comentado, les dije que externamente parecería que están separados por esta fisura, pero no, o sea, no, realmente no están separados, porque ya vimos que está el cuerpo calloso que mantiene unidos a estos dos hemisferios y que comparten axones, ¿no? Que cruzan de un lado a otro de estos hemisferios o de este telencéfalo. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos con el arquipalium. Maestro, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. Cuando alguna de las fibras que nos mencionó llega a lastimarse, no sé, supongo que ahí entran los derrames cerebrales. ¿Ya no hay forma de que se recupere? Bueno, ahí depende del área que se ve afectada, ¿sí? Porque ahí podemos hablar no tan solo de derrames, sino de algún traumatismo, ¿sí? Que también pueda dañar ciertas áreas, y dependiendo del área que se ve afectada va a ser van a ser los síntomas y los signos que aparezcan en el individuo, que puede ir desde un coma hasta alguna parálisis parcial o total de alguna región del cuerpo. Todo depende del área que se ve afectada. ¿Y el coma cuándo se produce? ¿En qué parte del cerebro se dañó? Pues vuelvo a repetirte, depende del traumatismo y de la región donde se dé. Sí, o sea, todo va a depender según el trancazo, pues es el daño que se pueda originar. Está bien, gracias.
Bueno, vamos a seguir con la tercera parte del telecéfalo, que vendría siendo el arquipalium o archipalium. Cualquiera de las dos es aceptada, no hay problema. Sí. Y también vamos a ver que esta parte del cerebro estuvo relacionada y era una parte muy importante en los mamíferos, porque también estuvo relacionada con el sentido del olfato. Sí. Y y con estímulos sensoriales. Ajá. Pero pues hace mucho tiempo pues era un sentido muy importante para los animales, el hecho de tener muy desarrollado su olfato, porque esto les permitía oler a sus depredadores y poder escapar de ellos. Entonces era básico que tuvieran ese sentido del olfato, pero actualmente ya desarrolla otras funciones. Ya lo relacionado con el sentido del olfato ya quedó un poquito relegado, ¿sí? Quedó un poquito relegado, y esta parte del cerebro adquiere otras funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este arquipalium forma parte de lo que se conoce como el sistema límbico. Ajá. Y bueno, en lo que respecta a las funciones que ha adquirido esta parte del cerebro, es que ella está muy relacionada con las emociones. ¿Sí? Este sistema límbico, ¿sí?, está muy relacionado con las emociones. Ajá. ¿Cuántos tipos de emociones tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien llevó el curso de Mariana? ¿Sí o no? No. ¿Cómo no? Si invitaron a todos los de cuarto. ¿Usted participó, creo? Sí. Ah, sí, profe. ¿Cuántos tipos de emociones hay? Híjole, ya se les olvidó. Bueno, entonces esta parte del cerebro está muy relacionada con las... Se les olvidó. Ya se les olvidó. Está muy relacionada con las emociones. Sí. Y anatómicamente, pues está compuesto por lo que vendrían siendo las circunvoluciones del cíngulo, las circunvoluciones del cíngulo y la supracallosa. Ajá. Que como vemos aquí, pues están dorsalmente a lo que vendría siendo el cuerpo calloso. Ajá. Entonces, ¿qué está formando este sistema límbico? Pues está, o así de manera muy general, lo que vendría siendo el arquipalium, pues estas circunvoluciones que les acabo de mencionar, la circunvolución del cíngulo y la supracallosa, ¿sí? Pero estas circunvoluciones vienen a dar vuelta caudalmente al esplenio, dan vuelta al esplenio, ¿sí? Al esplenio del cuerpo calloso, dan vuelta. Y se van a proyectar, no está aquí presente, bueno, no se nota aquí, pero aquí en esta representación, aquí está representado lo que vendría siendo estas circunvoluciones, la supracallosa,
y la del cíngulo. Les decía que estas dan vuelta caudalmente acá en el esplenio y se proyectan sobre lo que se conoce como el hipocampo. ¿Sí? Se proyectan sobre el hipocampo, que como podemos ver aquí, bueno, este hipocampo es la parte caudal, bueno, se encuentra caudalmente a lo que sería el tálamo, ¿sí? Pero no se queda ahí, sino que ese hipocampo se proyecta rostralmente como el fornix, que viene a rodear completamente al tálamo y va a terminar aquí en los cuerpos mamilares. Ajá. Ahí es donde termina. ¿Los cuerpos qué dijo, profe? Mamilares. ¿Sí? Y esa es esa parte donde quedó confinado prácticamente el Maestro, arquipalium. ¿Qué pasó? oh, ya me confundí. ¿El sistema límbico termina en los cuerpos mamilares No. o el hipocampo? El sistema límbico está formado por las circunvoluciones del cíngulo y la supracallosa, que decíamos que da vuelta caudalmente acá en el esplenio del cuerpo calloso, o da vuelta acá en la parte caudal del cuerpo calloso, da vuelta y se proyecta sobre ¿qué decíamos? Sobre el hipocampo. Aquí está con el número 2. Aquí está más que nada esquematizado. En el cerebro que estábamos viendo anteriormente no se llega a ver completamente. Está esquematizado más que nada para ubicarlo. Entonces da vuelta acá caudalmente al cuerpo calloso. Estas circunvoluciones se proyectan aquí en el hipocampo. Y este hipocampo también manda fibras rostralmente que rodean al tálamo y se conoce esta parte, se conoce como fornix, ¿sí? Rodea el tálamo y termina en los cuerpos mamilares, y todo eso comprende el sistema límbico. ¿Sí, compañera? Sí, es que con tanto nombre me confundí y Sí. creí que ahí terminaba el hipocampo, pero no, es todo No, el no, conjunto donde no, es termina todo, el sistema. todo es el sistema límbico. Ajá. Sí, también ahí encontramos fibras del sistema reticular, sí, que es la que este sistema reticular se reconocía como sistema reticular activante porque es el que nos mantiene despiertos. Uh-huh. Entonces también ahí hay una relación con este sistema reticular y con el sistema límbico. ¿Sí? Bueno, preguntas, porque con esto terminaríamos prácticamente cerebro. Bueno, todavía hay algunas otras cosas que ver ahí en el cerebro, pero ya de su estructura, con esto terminaríamos, ¿sí? Oye, cuando la gente tiene, ¿cómo se llama? Bueno, hay una enfermedad, creo que le dicen la enfermedad de Rapunzel, que es cuando se quedan así dormidos.
de la nada y duermen demasiado. ¿Hay un problema entonces en el sistema reticular? Puede ser, puede ser. ¿Y eso no se cura? ¿No pueden operarlo o algo así? No, no tengo, sinceramente no tengo idea. Como eso ya es más que nada de humanos, Pero sería, profe, muy complicado llegar hasta ese, debido a la anatomía y precisamente a la ubicación en donde se encuentra, difícilmente podrías acceder mediante una cirugía a esa zona, ¿no? Porque no es tan accesible, no está tan superficial. podría ser, pero ahorita donde la tecnología en donde más se está aplicando es precisamente en el cerebro. Bueno, hay algunas hay gente que gente ciega que le implantan no es chip, una placa electrónica que recibe los estímulos de luz en la retina. Se implanta esto y ya la persona puede ver. O incluso en miembros amputados pueden poner una prótesis robótica conectada al cerebro y se puede mover voluntariamente, incluso sentir el tacto. Así es que imagínate a qué áreas ya no ha llegado la tecnología del cerebro. Bueno, yo lo pensaba porque, por ejemplo, bueno, es relativamente reciente que habían como innovado el área médica en neurología y habían empezado a hacer operaciones con ondas. Entonces, estas ondas se posicionaban en diferentes ángulos para que a la hora de que se encontraran, llegaran a un área en específica en el cerebro y ya no tuvieran que operar directamente personas, sino estas ondas o se podría decir que eran como láseres. Entonces no afectaban al cerebro en general, afectaban solamente el área que querían tocar, porque así justamente cuando es cáncer cerebral y está muy adentro y no lo pueden operar, pues obviamente no, si la persona tiene el estatus económico para poderse operar de otra forma, lo hacen con láser y con estas ondas. Creo que son como ondas electromagnéticas. Son marcadores los que se utilizan y reaccionan de acuerdo a la luz. Entonces, causan excitación de las células y pueden hacer que las células cancerosas, que son las que van a reconocer, se destruyan. Entonces, a lo que vamos es que la tecnología ya puede llegar a áreas que físicamente, como mencionabas, pues no es posible. ¿Sí? Aunque, bueno, tú no conociste al doctor Ocadiz. No. Pero el doctor Ocadiz nos daba anatomía y manejo sanitario aquí con nosotros. Y él estuvo en el récord Guinness porque le hicieron una operación cerebral, le extirparon un tumor en donde no le aseguraban que iba a salir vivo. Dijeron, lo vamos a operar, pero ¿sabe qué? Que pues, se corre el riesgo de que usted no salga vivo de esa operación. Y dijo, pues ni modo, si me voy a morir, que sea en la plancha. Y lo operaron y vivió. Y está en el récord Guinness. Como la única persona que sobrevivió a la cirugía de ese tumor que tenía. No sé qué tipo de tumor tenía, pero sobrevivió. Lo operaron y sobrevivió.
Ay, ¿Qué tal? Bueno, pues ese fue cerebro. Sabemos que el cerebro está protegido por los huesos del cráneo, eso ya lo habíamos mencionado, pero aparte de eso, tiene tiene una protección adicional, sí, y esta está dada por tres membranas que lo rodean, que se conocen como meninges. Ajá. Entonces, las meninges son tres membranas de tejido conectivo que van a proteger al cerebro, o sea, le dan una protección adicional al cerebro, aparte de los huesos del cráneo. Ajá. Ya que lo mantienen en su lugar y amortiguan cualquier traumatismo, ¿no? Siempre y cuando no sea muy severo. Ajá. Estas membranas de la más externa o la más interna se van a conocer como, la más externa viene siendo la más dura, la más fibrosa, se conoce como duramadre, ¿sí? La que le sigue es la aracnoides, y la que prácticamente está pegada al cerebro se conoce como pía madre. Ajá. La primera también se conoce como paquimeninge. Y las otras dos en conjunto se conocen como leptomeninges. Profesor, ¿cómo había dicho que se llamaba la tercera? El primer nombre que dio. Pía madre. Gracias. Sí, aquí en este segmento que vemos aquí del cerebro, porque es un segmento nada más de los dos hemisferios cerebrales, vemos que la más externa es la duramadre, después esta que vendría siendo la aracnoides, y la que está pegada al cerebro, que viene siendo la pía madre. Déjame ver aquí a otra. Bueno, aquí la vemos, aquí la están marcando. Acá está el hueso del cráneo. Aquí lo están marcando, cráneo. La primera es la duramadre. Sí, la aracnoides está de color verde, toda está de color verde, y la pía madre, que está de color rojo, ¿no? Es la que está pegada al cerebro prácticamente. Entonces, como les decía, la primera se conoce también como paquimeninge, y las otras dos en conjunto se conocen como leptomeninges. ¿Sí quedó claro? ¿Y cómo se llama las tres membranas? ¿Perdón? No lo escuché, compañero. O no lo entendí, más bien. ¿Qué pasó? Bueno. ya no lo repitió, ya no repitió su pregunta. No, bueno, a ver si ahorita, a lo mejor tiene problemas con el audio, no sé, con su internet. Bueno, vamos con la duramadre. Entonces, les decía yo que la duramadre es, aquí la podemos nosotros observar. De hecho, aquí le hicieron una ventanita para que se vieran las otras, pero esta que vemos aquí vendría siendo la duramadre, es la más, de las tres membranas, pues es precisamente la más dura, porque es más fibrosa, ¿sí? Es la más fibrosa y forma
va a formar tres pliegues dentro del cerebro. Ajá. El pliegue principal, por decirlo así, es el que se da en entre los hemisferios cerebrales, en la fisura longitudinal cerebral. Ahí se introduce esta dura madre. De hecho, aquí está medio representada, es ese pliegue. Aquí viene la dura madre. Aquí se introduce en esa fisura, porque aquí estarían los hemisferios. Aquí se introduce. Y ese pliegue que está en esta posición se conoce como la hoz del cerebro. ¿Sí? Ese pliegue de la dura madre que se introduce en la fisura longitudinal cerebral se conoce como hoz del cerebro, H-O-Z, hoz del cerebro. Ajá. Después, caudalmente, sí, se forma otro pliegue en el surco transverso cerebral. Ahí se forma otro pliegue. Acá. Eso aquí lo están marcando. Sí. Se forma otro pliegue. ¿En el surco transverso qué, profe? En el surco transverso cerebral, acuérdense que es el que divide a los hemisferios cerebrales del cerebelo. ¿Sí? Aquí menos. Ese es el surco, perdón, la fisura longitudinal cerebral. Aquí encontramos la hoz del cerebro. Entonces, caudalmente, esta dura madre hace otro pliegue aquí, en el surco transverso cerebral. ¿Sí? Y esa se conoce como, ese pliegue que se hace ahí, que se introduce, se conoce como la tienda membranosa del cerebelo. ¿Sí? Tienda membranosa del cerebelo, así es como se le conoce. Y el tercer pliegue, que es más pequeño, ¿sí? El tercer pliegue, que es más pequeño, se da en la hipófisis, aquí en la hipófisis. Y la fosa hipofisiaria del esfenoides. Aquí. Ajá. Y ese se conoce como, entre la fosa hipofisiaria y una saliente de ese hueso que se conoce como silla turca. Sí, porque precisamente ese pliegue se conoce como diafragma de la silla. Ese es el otro pliegue que se hace. Es más pequeño. No es tan grande como los otros dos, es más pequeño, pero pues ahí se hace. Y se conoce como diafragma de la silla. ¿Sí? Y otra característica de esta membrana es que se encuentra fuertemente adherida al periósteo de los huesos del cráneo. Está súper pegada ahí. De hecho, es la que muchas veces, por eso cuesta trabajo sacar el cerebro de un cráneo, porque
se tiene que romper, ¿sí? Para poder sacar el cerebro. Sí, está fuertemente adherida al periósteo de los huesos del cráneo. Es esta que les menciono. Esa vendría siendo la dura madre. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Después viene la... Profesor, ¿Qué pasó? la función de que esté unida al periostro es para evitar colisiones con el mismo cráneo. Más bien para evitar desplazamientos del cerebro, es la que la mantiene firme ahí en su sitio el cerebro. O sea, estos pliegues que tiene la dura madre en el cerebro que les decía, y luego se adhiere hacia el periósteo de los huesos del cráneo, mantienen su posición al cerebro, ¿sí? Para que en cualquier un traumatismo, pues no haya tanto movimiento de este órgano, porque como les decía, es bien delicado, el cerebro es bien delicado. Para sacarlo hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos la delicadeza o el cuidado de sacarlo, se puede deshacer como mantequilla entre los dedos, ¿verdad, Nelly? Sí, es una consistencia muy friable, muy... Ajá. Todos lo conocen en quesadillas. Como mantequilla. Ajá, se deshace. De hecho, nosotros tenemos que, bueno, en la práctica sacábamos cerebro y lo teníamos que poner en una semana en formol al 10% para que se endureciera y lo pudiéramos trabajar, porque no se puede trabajar así sacado y querer hacer cortes, olvídense. Es como mantequilla, se deshace. Ajá. Entonces, con ese tratamiento, pues logramos que se endurezca, se endurece y entonces ya lo podemos trabajar. De hecho, el que les estaba mostrando acá, déjenme ver dónde está. Este es un cerebro ya que ya estuvo en formol y se endureció, y por eso es que se pueden hacer esos cortes, aunque aquí se pasaron, pero bueno, no hicieron el corte correcto, pero si lo quisiéramos trabajar así directamente después de que lo sacamos y empezar a hacer cortes y empezar a ver las cosas, olvídense. Lo único que vamos a hacer es que se embarre en el instrumental y en las manos, y no vamos a ver absolutamente nada, ¿sí? Porque es súper delicado el cerebro. Entonces, esta dura madre pues lo mantiene fijo en la cavidad, en la medida de lo posible, porque obviamente que puede ser el traumatismo tan fuerte que sale el cerebro de su lugar, ¿verdad? Pero si no es tan grave, lo mantiene así en su lugar para que no haya tanto daño. Y aparte de otras cosillas que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la siguiente membrana sería la aracnoides, ¿sí? Y esta aracnoides, si nosotros vemos aquí, bueno, entre la aracnoides y la dura madre hay un espacio. Hay un espacio capilar. Unos dicen que existe, otros dicen que no. Pero bueno, vamos a tomarlo nosotros en cuenta. Sí, hay un espacio entre estas dos membranas
que se conoce como espacio subdural. ¿Sí? Espacio subdural. Así es como se le conoce al espacio que hay, de un espacio capilar que hay entre la dura madre y la aracnoides, la segunda membrana, o la membrana media. Bueno, ¿qué características tiene esta membrana? Que vamos a ver que presenta proyecciones o trabéculas, ¿sí? Que van hacia la pie madre. Ajá. Hacia la pie madre. Todas estas proyecciones que vemos aquí. De hecho, debido a estas proyecciones, a estas trabéculas que se presentan en esta membrana, que según tiene la forma de una tela de araña, por eso fue que le dieron el nombre de aracnoide. Sí. Pero pues si vemos aquí, entre esas trabéculas queda un espacio. Sí, un espacio que se conoce como espacio subaracnoideo. Sí, así es como se le conoce a ese espacio subaracnoideo. ¿Qué vamos a encontrar en ese espacio subaracnoideo? Vamos a encontrar la presencia de líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Por ahí corre, o ahí encontramos en ese espacio subaracnoideo este líquido. ¿Sí? Y vasos sanguíneos también. ¿Podría repetirme el líquido, por favor? Líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Gracias. ¿Sí? En ese espacio subaracnoideo. Y bueno, aquí no se pueden ver esas membranas porque, sí, las estamos viendo. Después de la dura madre viene el aracnoide. Ajá, pero pues no las podemos ver en toda su extensión porque están colapsadas. Obviamente sacaron el cerebro, se salió líquido cerebroespinal y se pega la aracnoides con la pia madre y ya no las podemos distinguir. Ajá. Pero acá lo que está de color verde viene siendo la aracnoides. Por aquí corre líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos. Y y si vemos ese espacio en el cerebro completo, vean, todo ese espacio subaracnoideo está rodeando al cerebro. También de la médula espinal vamos a ver que son las mismas meninges en la médula espinal, nada más que, bueno, vamos a hacer algunas diferencias, pero son las mismas. No se quedan nada más en el cerebro, sino que siguen en la médula espinal, nada más que cuando veamos médula espinal, bueno, ya nombraremos algunas características. Pero si ven aquí, si todo está rodeado de líquido cefalorraquídeo, que es prácticamente como si fuera agua, entonces todo el cerebro está rodeado por un colchón de agua, ¿sí? Que le da una protección adicional. Ajá. Y finalmente, la tercera membrana interna, que vendría siendo la pia madre, ¿sí? Que es la que sigue todos los contornos del cerebro, es la más delgada de todas, sigue todos los contornos del cerebro, está pegada prácticamente al cerebro, y y pues nada más. ¿Sí? Es la que está más adherida al cerebro, y esas vendrían siendo las tres membranas que dan protección adicional al cerebro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No?
Bueno, ¿Generan estas tres capas una separación importante? separación importante de qué o en qué sentido. Bueno, más bien, cuentan con un grosor importante, o sea, no sé, 2, 3 milímetros. No, son membranas muy delgadas, delgadísimas. ¿Sí? Quizás un poquito la más gruesa vendría siendo la dura madre, que es la más fibrosa. Pero las otras dos sí son delgadas. Muy delgadas. Ajá. De hecho, no hablamos ni de milímetros, ¿eh? ¿Y qué más? Bueno, creo que les dejé una tarea ayer, ¿no? ¿No? Compañeros, Sí, profe. Sí, profe. de las hormonas que se encontraban en las Lóbulo anterior del hipófisis. lóbulo anterior o adenohipófisis, que también se le conoce como adenohipófisis, creo que se me olvidó comentarle, se conoce también como adenohipófisis, y del lóbulo posterior, que también se conoce como neurohipófisis. Ajá. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cuáles son las hormonas que libera la adenohipófisis o el lóbulo anterior de la hipófisis? ¿Nadie? Pues yo encontré 6 hormonas. Ajá. Son la hormona A ver. del crecimiento, Ok, la hormona del crecimiento. Muy bien, compañera. Nadia, otra. No la hice, profe. Ajá, felicidades, compañera. Daisy. Otra hormona sería la estimulante del tiroides. Ok, Abril. Bueno, yo encontré otra que sería la ACTH, que su acción es la estimulación de la corteza suprarrenal. Kevin. 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 ¿Me oye o no me oye? No sé si me oiga o no me oiga, pero está fingiendo demencia, no sé. Javier García. La prolactina, profe. La prolactina. Nelly Cedillo. Eduardo Luna. Yo encontré la hormona foliculoestimulante. Ok. Angélica. Ya está apagado. Espérame tantito, profe, es que se apagó la cámara. Yo encontré la hormona luteinizante, igual que mi compañero, y la hormona del folículo estimulante. A ver, espérame, ya. Jair. O Jair, como quieran. La tiroidea. ¿Y qué otras, compañero? ¿Qué otras? Progesterona. No, ¿qué pasó? Esas son las del ovario. José Luis. Las del lóbulo posterior. ¿Dónde, profe? Las del lóbulo posterior o neurohipófisis. No
no las investigué, profe. Solo produce 2 hormonas, ¿no, profe? La oxitocina, ¿no, profe? La oxitocina. Y la vasopresina. Ok, nada más son 2. Bueno, no les puedo preguntar a todos, pero parece ser que la mayoría no la hizo. Es una lástima que una tarea tan sencilla no la hayan podido hacer. Profe, les faltó una, ¿no? La de no. La ACTH. No, ya la habían mencionado. ¿Sí? Sí. No sé cuántos hicieron la tarea, los que la hicieron, bueno, los felicito, los que no, pues háganla. Creo que no les quita nada. No les va a quitar mucho tiempo. Nada más hacer un cuadro. ¿Qué les puede quitar? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Pero pues si se sienten que están muy ocupados, pues entonces déjenlo para el siguiente semestre, a lo mejor les puede servir para el Maestro, siguiente. ¿Qué pasó? yo estaba leyendo que en las primeras del lóbulo anterior, incluso como que se complementan, ¿no? Una produce y la otra lo regula, como la somotropina y la prolactina. Una la produce y la otra la regula. Entonces van de la mano todas esas, ¿no? No, hay otros componentes que pueden regular ese tipo de hormonas. Ajá. Bueno, quizás algo también que se me olvidó mencionarles, permítame tantito, algo que se me olvidó mencionarles del hipotálamo, que estábamos viendo algunas funciones del hipotálamo, se tienen que regresar un poquito, y que se me olvidó mencionarles porque ahí nos metimos a platicar de otras cosas, fue que también el hipotálamo es un importante regulador del simpático y el parasimpático. Se me pasó comentarles eso. Ajá. Es el hipotálamo, en sí. El hipotálamo es también un regulador de lo que es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Ahora sí, compañero, ¿qué pasó? Que en humanos la adenohipófisis también libera gonadotropina coriónica humana y funciona en otros animales como en ratas, en caballos o en tilapias como FSH y LH. Sí, pero no es la hipófisis, compañero. No es la hipófisis la que los libera. Estas ya son las células del trofoblasto, pero del embrión. Sí, eso se pensaba, y se pensaba que era solo en mujeres, pero se encontró que hasta los hombres la liberamos, y también en algunos cánceres de estómago. Bueno, pues una aportación del compañero acerca de estas hormonas. Bien, pues si ya no hay más, nos vemos mañana, chavos. ¿Va? Ok, Profe, profe, adiós. nos vemos. Cuídense. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Nos vemos profe. mañana. Gracias, Hasta profe. Hasta mañana. luego. Hasta mañana.